Mira, cuando uno va creciendo en la organización, uno de los principales riesgos que tiene es quedarse con conceptos que uno ya tenía, entonces empezar a perder la capacidad de escucha. Para mí es clave, yo recomiendo a medida que uno va creciendo en la organización, tener espacios de agenda vacía para sentarse a pensar, para sentarse a conversar, para rever, para captar aprendizaje de las cosas que fueron pasando. Hola, bienvenidos a la nueva era del liderazgo. Mi nombre es Natalia De Vita, soy mentora y coach en liderazgo y hace más de 20 años que acompaño a ejecutivos y empresarios a recorrer este proceso de transformación personal y profesional. Mi pasión es guiarlos, acompañarlos también a que puedan conectarse con su poder interior y de esta manera evolucionar hacia un liderazgo más auténtico y efectivo. En este episodio vamos a hablar de quién soy como líder y acá hay un concepto muy importante que tiene que ver con el autoliderazgo. Primero me conozco hacia adentro para después poder impactar en el equipo y en los resultados de la organización. El autoconocimiento hoy es una necesidad clave porque te va a permitir conectarte con tus valores, con tu propósito, tomar decisiones alineadas y por sobre todas las cosas ir dejando de lado aquellas creencias, aquellos patrones que hoy te están limitando. Me encantaría presentarles a alguien que sabe muchísimo de esto. Voy a preparar un café para poder recibirlo. En este episodio tengo el gusto de conversar con Marcelo Taradigian, un líder con una amplia trayectoria en el mundo de las telecomunicaciones. CEO de Telefónica Movistar, lidera una empresa de 11.000 personas a cargo de una de las coyunturas económicas más complejas. Qué gusto tenerte acá, Marcelo. ¿Cómo te definirías en esta primera pregunta como líder? Bueno, buen día, gracias por la invitación. ¿Cómo me definiría como líder? Yo creo que vos hablaste de un país con un montón de situaciones que va pasando por distintas crisis y demás, con lo cual yo me definiría como un líder situacional. Eh, este país nos enseñó y nos educó a que nos tenemos que ir adaptando a distintas situaciones de liderazgo y creo que lo situacional es clave porque habitualmente en este país tenemos que hacer cambios de rumbo al momento de manejar o liderar una empresa como Telefónica, y eso implica en muchos casos ir adaptando la realidad de la empresa, el propósito de la empresa hacia los distintos contextos. Entonces es muy importante generar hacia toda la empresa un liderazgo que oriente hacia dónde tenemos que ir en función a cada momento. Y por eso lo de situacional, porque la gente espera de quien le toca, en este caso a mí, liderar la empresa, marcar el rumbo hacia dónde tenemos que ir y dónde es mejor para cada uno de ellos y para la empresa en general. Bien, ¿y cómo se lidera un grupo de 11.000 personas? Me imagino lleno de desafíos. ¿Y cuáles son esos desafíos que se enfrenta una persona como vos liderando un grupo de 11.000 personas? Yo empecé en la empresa como joven profesional, con lo cual fui transitando muchas áreas, muchos roles, hasta que tuve la suerte de estar liderando la compañía. Lo importante es cómo llegar con un mensaje y cómo convencer. Antes la gente seguía al líder que fuere nombrado en una empresa, en un equipo de trabajo, en lo que fuere, por el hecho de que fue bautizado como un líder. Hoy eso cambió muchísimo. Hoy la gente necesita estar convencida de lo que hace. Y no solamente te sigue porque seas bautizado como el líder. Mm. Con lo cual hay un desafío enorme, no solamente de marcar un rumbo, sino de convencer a la gente, de hacer la parte, de co-crear ese rumbo junto con la gente, y por ende un desafío enorme de comunicación. Y vos ahí tenés distintos estilos, tenés líderes que hacen muy bien todo lo que es la comunicación masiva y llega a todos los niveles de la empresa. Tenés otro tipo de líderes que yo me identifico más con aquellos que trabajan en los distintos niveles para ir convenciendo por capas, ir proponiendo por capas y generar alineación en las distintas capas, y para que eso derrame, uno no tiene la posibilidad de hablar uno a uno con todas No. las personas de una compañía tan grande como Telefónica.
con lo cual necesita ir convenciendo y alineando a los distintos niveles intermedios de la organización. Cuando actúas con coherencia, cuando tenés un mensaje claro, es un desafío, pero Pero se se puede puede hacer. hacer, se puede Totalmente. hacer. ¿Recuerdas alguna experiencia en la que el error te dio como una lección valiosa? Pensamos a veces que el error es algo que hay que evitar, que hay que tapar, ¿no? Que parece que está mal Mm. visto. Por supuesto hay errores y errores, pero ¿cuál ha sido esa lección que te dio algún error, algo que no salió acorde a lo que esperabas? Eh, Mira, cuando uno va creciendo en la organización, uno de los principales riesgos que tiene es quedarse con conceptos que uno ya tenía, y entonces empezar a perder la capacidad de escucha, de qué siente la organización en cada momento. Yo te diría que errores que uno puede, alguna vez por salir a comunicar algo muy rápido, no tener preparado un mensaje claro. La gente cuando estás liderando una organización te escucha, te lee todo el tiempo. Uno tiene que ser muy claro, muy enfático con lo que busca comunicar, em, y cómo movilizar a la organización hacia un lugar. Em, un error puede ser no tener muy bien preparado ese mensaje y por salir a comunicar rápido una situación X, darte cuenta que después la gente se queda con ese mensaje que dijiste porque no lo pudiste armar muy bien, em, y, y está todo el tiempo analizando qué es lo que decís, qué es lo que haces. El silencio también comunica cuando no comunicas, con lo Eso cual es algo. hay que estar muy atento a tener muy claros los mensajes para movilizar a la organización y a no perder la capacidad de escucha, digamos, para ver qué siente la organización. Bien. A mí la adaptabilidad y la flexibilidad me parecen dos competencias clave Ujú. en el día de hoy por todos los cambios que vivimos. Eh, ¿Recordás alguna situación o me podés contar en algún momento en el que tuviste que rápidamente flexibilizarte y adaptarte? Y una situación que últimamente comentamos mucho fue cuando fue la pandemia. Yo me considero un líder cercano, de tener mucha comunicación con la gente. La pandemia nos hizo adaptar todos nuestros mecanismos de liderazgo. em, Y la verdad aprendimos un montón porque hasta nos dimos cuenta que podíamos ser más cercanos. En un momento de pandemia, mira, nosotros hacíamos reuniones presenciales con la gente y visitas a distintos lugares del interior y eso te lleva, la agenda te mata, digamos, nunca la puedes usar. La pandemia nos obligó a hacerlas de forma virtual y entonces ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer mucho más seguido que antes, digamos, con lo cual lo que en teoría nos tendría que haber alejado nos generó mayor cercanía en la comunicación con la gente, con lo cual también de esa adaptación y de situaciones que pueden ser complejas, terminás obteniendo una oportunidad mucho mejor, digamos. Claramente fue una etapa de mucha adaptación y flexibilidad a la pandemia. Muchísimo para todos. Ahora, una persona como vos con una agenda que me imagino que debe ser súper ajustada, llena de cosas, ¿cómo lográs equilibrar ese balance, ¿no? Entre la vida personal y profesional? Cuando a veces parece una meta inalcanzable. Es un desafío. Em, Mira, yo familiarmente con mi mujer tenemos como un código que es cuando el nivel de tensión por el trabajo y demás eh, te hace trasladarlo hacia lo familiar, tenemos un código que hay como un botón rojo, digamos, como en la película Intensamente, que si ella lo aprieta, frenamos todo, digamos, porque quiere decir que estoy trasladando algún nivel de tensión o de estrés a la etapa familiar. Em, Otra cosa importante es cuando a medida, yo ya tengo chicos un poco más grandes, y entonces es poder participarlos de las realidades, manejar picos y valles. Uno tiene, en mi rol, uno tiene muchos picos, pero de vez en cuando también tiene valles, y es importante em, dedicar esos valles para que no sean todos picos, o mantener algunos momentos que sean, se tiene que caer el cielo para que uno tenga que ocuparse de otra cosa. Se puede manejar, es un desafío como tantos otros de liderar este,
Sí. una organización. ¿Y desarrollaste algunos hábitos, ¿no? Alguna serie de hábitos que te mantiene más enfocado, ¿no? Más bien poniendo foco en determinadas situaciones, ¿o sos una persona metódica? ¿Cómo te describirías? No sé si muy metódica, pero para mí una clave es em, guardarse al menos un 25% de la agenda. O sea, Mm, nosotros venimos de una cultura de muchas horas de trabajo y demás, y a veces eh, en algún momento alguien se puede confundir y suponer que porque tiene la agenda muy llena está haciendo mucho. Para mí es clave, yo recomiendo a medida que uno va creciendo en la organización, tener espacios de agenda vacía para sentarse a pensar, para sentarse a conversar, para rever, para captar aprendizaje de las cosas que fueron pasando, porque si no la agenda te gana y estás todo el tiempo mirando lo que tenés más cerca, digamos, y nunca te puedes poner a rever alguna decisión, alguna cuestión, lo que fuere. bien. ¿Alguna decisión que hayas tomado, que tomaste, que reconsideraría hoy el Marcelo que sos hoy, mirando hacia Mm. atrás? ¿Reconsiderarías algo? ¿Te arrepentís? Acá tendría que haber No, hecho por lo general mejor. yo solo me Ah, arrepiento de las decisiones que no tomé, porque fueron batallas que uno no eligió, porque consideró que no había que hacer un cambio. Em, Te la pasás tomando decisiones y no, para mí no hay que arrepentirse de las decisiones. En tal caso, sacar algún aprendizaje. Yo me la paso transmitiendo a toda la organización que el que hace se equivoca. ok. No es un problema equivocarse. Si después te equivocas 10 veces es un problema, pero Ujú. 10 veces seguidas. Pero la clave es cómo sacar aprendizajes de incluso de los errores que uno puede tomar, porque al final aprendes también mucho más de los errores que de las cosas que fueron bien. Así que, Exacto. Bien. Si hoy tuvieras que, tenés un proyecto nuevo, tenés que formar un equipo y tenés que entrevistar a personas ujú. y elegir 3 habilidades clave que no pueden faltar en estas personas que te van a acompañar en este proyecto, en la coyuntura actual, ¿no? Ujú. ¿Cuáles serían esas 3 habilidades que para Marcelo son no negociables? Si están en lugares de liderazgo, comunicación, claramente, Ujú. aprendizaje, aprendizaje continuo, pero no aprendizaje en términos de habilidades, aprendizaje en términos de analizar las decisiones que se tomaron, cómo se podían haber hecho mejor, hacer todo el tiempo esa retrospectiva. em, y después, empatía, escucha. em, los líderes tenemos que estar todo el tiempo escuchando, decidiendo, comunicando, explicando a toda la organización las decisiones que tomamos. Bien. Para mí son decisiones claves. Fundamentales. Y con esto atado, ¿no? ¿Cómo se motiva al equipo, ¿no? Vos tenés un equipo de comité directivo, por supuesto, y hacia abajo otras personas. ¿Cómo se contagia esta motivación para que haya un clima de trabajo, ¿no? Lindo, interesante, donde la empresa sea un lugar que yo elijo para trabajar. Con un propósito grupal, más allá de la visión de la compañía como un todo, cuando lo reducís a equipos de trabajo más pequeños, también tenés que generar un propósito grupal de para qué haces lo que haces. Incluso con pequeños proyectos o con grandes visiones. El propósito grupal es fundamental porque eso cohesiona equipos, genera alineación. Entonces, cuando pones un propósito grupal, aunque sea un momento complejo, em, el grupo se une y trabajan más todos en pos de ese propósito más que en pos de uno. Para mí es fundamental y genera buen vínculo, genera el para qué de hacer las cosas. Bien. ¿Algún libro, película, documental que te haya inspirado alguna vez? No soy de leer mucho referido al liderazgo y demás. La verdad que uso más la lectura, las películas y demás, más para distraerme Ok. que para pensar en liderazgo. Y aparte lo que me pasa es que todas aquellas películas o demás, o libros que tienen que ver con el liderazgo, están más relacionadas, no sé, a Gladiador, Corazón Claro. Valiente, ¿no? No es mi estilo de liderazgo. Mi estilo de liderazgo es este que te decía, más de situacional, más de convencimiento en las distintas capas de la organización, de generar
los líderes que generen los cambios. Con lo cual no sé si tengo algún personaje o algo. Si querés algo más asociado, puede ser a un DT de un equipo de fútbol, donde buscas eso, buscas, el propósito está claro, pero cómo lo llevas adelante, cómo generás equipo, em, cómo se van cubriendo unos con otros. Si querés algún personaje, podría ser un DT de un equipo de Sí. fútbol, digamos, o del deporte que fuere. Del deporte, sí, bien. ¿Y la idea más creativa que se te haya ocurrido, que haya generado un impacto significativo, ¿no?, dentro de la organización? Ideas creativas. Cuando pensamos en innovación, no sé si es una idea creativa, pero cuando uno piensa en innovación en la compañía, siempre piensa que tiene que tener como una idea maestra. En organizaciones de este tamaño, si cada uno innova en su metro cuadrado, generas una transformación enorme, digamos. No hace falta descubrir el mundo. Capaz tenés algún iluminado que lo pueda hacer y entonces bienvenido, em, ponerlo a que genere alguna idea diferente. Pero cuando buscas creatividad e innovación en una organización tan grande, lo principal es cómo lográs esa innovación transformadora, cada uno en su espacio. Y cuando empezás a sumar eso, tiene una potencia gigante, digamos, hacia toda una organización. Con lo cual, no sé, por ahí me parece que van más ¿Qué los puede ser mecanismos. esa idea? Bien, ¿qué legado deseas dejar Mm. como líder? Si charlas con gente que trabajó conmigo, creo que siempre te va a contar algo que es, yo me la paso haciendo mucho hincapié en no solamente el qué, sino el cómo. Las organizaciones las pasamos hablando del qué queremos, a dónde queremos ir. La forma de que un resultado sea sostenible y sustentable en el tiempo es el cómo lo hagas, porque eso es lo que le da sustentabilidad a futuro. Para mí un legado es justamente ese, o algo que me gusta dejar en los equipos, que es cómo hacemos las cosas, van a hacer que, para mí el éxito es la conjunción de resultados y de la calidad del proceso, de cómo lo haces. Em, el éxito sustentable tiene que ver no solamente con lograr algunos resultados, sino en cómo lo haces, y eso va a generar que seas exitoso en el tiempo. Buenísimo. Y la última pregunta, alguien que está desarrollándose como líder en sus primeros pasos, ¿no? ¿Qué le podrías decir, aconsejar o sugerir en este proceso de formación como líder, ¿no? ¿Qué le dirías que es vital e importante? Que haga algo que disfrute. O sea, cuando uno va creciendo en responsabilidades, crecen las tensiones, crece la carga laboral, crece la dedicación que uno le da a su trabajo. Es impracticable si uno no está haciendo algo que le gusta, que disfrute. Nuestra generación era más de, te metías a estudiar una carrera y entonces esa carrera ya te marcaba y demás. Hoy, por suerte, los chicos, yo tengo hijos en edad universitaria, la gente haga algo que disfrute en la medida de sus posibilidades. Porque cuando vas creciendo, las tensiones son muchas, entonces si no lo disfrutás es imposible, Imposible. digamos. Entonces, mi principal recomendación es que hagan cosas que les gustan. Bien. Marcelo, qué gusto tenerte aquí en este primer episodio, Quién soy como líder. Muchísimas gracias. Seguramente todo lo que nos compartiste, tus experiencias, tu recorrido, tus conocimientos, van a ser de gran inspiración para todas las futuras generaciones de líderes que vienen. Y bueno, te agradezco muchísimo haber estado acá y sembrar todas estas semillitas que van a ser súper fructíferas en el futuro. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos por la charla, muy linda. Por favor. Dale. Algunas ideas que te van a permitir conocerte como líder. Dedica tiempo a la autorreflexión. Cuanto más sepas de tu mundo interno, cuanto más sepas quién sos vos, mejor vas a poder liderar. Trabaja en tus patrones limitantes. Descubrí cuáles son cada una de esas creencias que te está frenando. Así podés seguir evolucionando como líder. Busca desarrollar nuevas habilidades y competencias que te permitan seguir creciendo como líder. Gracias por acompañarme en la nueva era del liderazgo. Si sentís que esta información te resultó útil, podés compartirla y también podés recurrir a mis redes para más información. Nos vemos en la próxima.